Revolución Nacional de 1952. La Guerra del Chaco. Durante la guerra, miles de campesinos e indígenas fueron reclutados para pelear en el frente y el contacto con su nación. Esto creó una conciencia nacional y de clase, ya que los soldados indígenas entendieron que formaban parte de una nación que los había excluido. Tras la guerra, muchos excombatientes regresaron a sus comunidades con una nueva visión del país, lo que facilitó el surgimiento de movimientos sindicales, campesinos y obreros más organizados y combativos, siendo importante para el apoyo popular de la Revolución de 1952. Además, el nuevo gobierno oligárquico no implementó las reformas que las clases sociales demandaban. El poder seguía concentrado en las élites mineras y terratenientes. Esto agudizó el resentimiento social y favoreció la gestación de un movimiento revolucionario más radical. No, nacimiento de nuevos partidos políticos. Falange Social Boliviana. La FSB fue fundada en 1937 por un grupo de jóvenes universitarios, entre ellos Óscar Unzaga de la Vega. Su ideología se inspiraba en el régimen de Mussolini en Italia. La FSB fue uno de los principales opositores de la Revolución Nacional de 1952, mientras la MNR impulsaba reformas populares, nacionalización, reforma agraria, voto universal. La FSB los acusaba de comunistas o de someter al país al caos. Partido de la Izquierda Revolucionaria, PIR. El PIR fue fundado en 1940 por un grupo de intelectuales de izquierda, obreros y estudiantes, en su mayoría influenciados por el marxismo y leninismo. Tras la Revolución Rusa, además el PIR fue crítico. MNR, al que acusaba de populista, nacionalista, burgués y oportunista. Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR. El MNR es un partido político boliviano, fundado el 7 de junio de 1942. Surgió en una respuesta nacionalista y reformista, frente al fracaso de la Guerra del Chaco, desde 1932 hasta 1935, y la crisis del viejo Estado oligárquico boliviano. El MNR lideró la insurrección popular de abril de 1952, que derrocó el régimen militar de Hugo Ballivián, tras que se anularan las elecciones ganadas por Víctor Paz Estenssoro en 1951. La tesis de Pulacayo. La tesis de Pulacayo fue un documento político y sindical importante para la historia de Bolivia. Fue aprobada el 8 de noviembre de 1946 en el Congreso de la FSTMB, realizado en Pulacayo. Esta tesis fue importante porque fue en lo que se basó la MNR para proponer sus propuestas, sobre todo en las minas, y también influyó en la fundación de la COP e ideas que proponía. Masacre de Catavi. El masacre de Catavi, que sucedió el 21 de diciembre de 1942, fue un episodio muy trágico de la historia de Bolivia, además de ser un punto de quiebre en la lucha entre los trabajadores mineros y el Estado oligárquico. Constituye un antecedente directo de la Revolución Nacional de 1952, porque el movimiento minero se radicalizó y empezó a cuestionar no solo a las empresas, sino al Estado mismo. Además, la conciencia de la clase de trabajadores preparó el terreno para la futura tesis de Pulacayo en 1946 y la Revolución de 1952. Muchos de los sobrevivientes y familiares de Catavi fueron parte activa de las milicias obreras del MNR en 1952. Fraude electoral de 1951. En mayo de 1951 se realizaron las elecciones nacionales, donde el candidato del partido MNR, Víctor Paz Estenssoro, ganó con aproximadamente el 42% de los votos. El gobierno saliente, encabezado por Mamerto Urriola Goitia, se negó a entregar el poder al MNR
y en lugar de respetar el resultado, Urrelagoitia renunció y entregó el poder al ejército, lo que se conoce como el Mamertazo, con la finalidad de bloquear la llegada del MNR al gobierno, con el pretexto de que el país no estaba preparado para los cambios que proponía ese partido. Todo comenzó un 9 de abril de 1952. Militantes del MNR, obreros, estudiantes y campesinos armados se levantaron en La Paz contra el régimen militar. La revuelta fue organizada por el Comando Clandestino del MNR en reacción al fraude de 1951. Se produjeron intensos combates callejeros entre las fuerzas del ejército y los insurrectos. La policía, que inicialmente debía reprimir la revuelta, se pasó al lado del MNR, lo que decidió la victoria de este último. El conflicto duró hasta el 11 de abril de 1952. Fue cuando, tras 72 horas de lucha, el ejército fue vencido totalmente por la alianza de milicias del MNR, policías sublevados, trabajadores armados y campesinos. Después, el presidente Hugo Ballivián fue derrocado y Hernán Siles Suazo, como vicepresidente electo en 1951, asumió de manera provisional la presidencia, hasta el regreso de Víctor Paz Estenssoro, que anteriormente había sido exiliado del país. Después de la Revolución de 1952, se realizaron varias acciones para mejorar el país y el bienestar de los trabajadores y campesinos. Como número 1, la creación de la Central Obrera Boliviana. La COP fue creada el 17 de abril de 1952 en un Congreso Nacional de Obreros, bajo la dirección del MNR y el apoyo de sectores sindicales. Tenía los objetivos de la defensa de los derechos de los trabajadores, la organización de los mismos y la lucha por la implementación de nuevas reformas. Como número 2 tenemos el voto universal. El 20 de junio de 1952, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro promulgó el Decreto Supremo que otorgó el voto universal. Antes de esta reforma, solo los hombres alfabetizados que tenían alguna propiedad podían votar. Después, con la promulgación de este decreto, todos los adultos del país adquirieron el derecho a elegir a sus gobernantes sin restricción alguna. Como número 3 tenemos la nacionalización de las minas. El 31 de octubre de 1952, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro promulgó el Decreto Supremo de Nacionalización de las Minas, que expropió todas las minas del país y las puso bajo el control estatal, expropiando así todas las minas, a excepción de las pequeñas minas privadas, pero los grandes yacimientos quedaron en manos del Estado. Las minas de estaño, que eran el principal motor de la economía boliviana, fueron nacionalizadas y expropiadas de las manos de las empresas extranjeras. El Estado boliviano asumió el control a través de la Corporación Minera de Bolivia, la Comibol, una entidad estatal creada para gestionar los recursos mineros. Como número 4 tenemos la reforma agraria. El 2 de agosto de 1953 fue promulgado el Decreto Ley 3464, que marcó el inicio de la reforma, la cual se llevó a cabo con el objetivo de eliminar el latifundio y la servidumbre. Esta ley tuvo varias disposiciones, como ser la expropiación y redistribución de las tierras, el apoyo a las comunidades indígenas y campesinas y la abolición del sistema de haciendas y servidumbre. Como número 5 tenemos la reforma educativa. Antes de la revolución de 1952 había una alta tasa de analfabetismo. De casi 3 millones de habitantes que tenía Bolivia en ese entonces, un 70% de la población era analfabeta, especialmente en el área rural. La educación estaba al servicio de una minoría privilegiada, lo que impedía la construcción de una sociedad democrática e igualitaria. La Ley de Reforma Educativa fue promulgada en 1955 por el presidente Víctor Paz Estenssoro, con la finalidad de eliminar estas injusticias. Tenía como objetivos principales la universalización del acceso a la educación intercultural, integradora y unificada, y la formación de maestros para el área rural. Como último número tenemos la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz. La construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz es considerada la primera ruta asfaltada de Bolivia. Fue inaugurada el 26 de septiembre de 1954 durante el primer gobierno del MNR. Sin embargo, los trabajos de pavimentación continuaron hasta 1957.
finalizando durante el gobierno de Hernán Siles Suazo. Esta carretera fue importante porque ayudó a integrar el país. Hubo un intercambio cultural y también una visión más ampliada de la cultura. Para concluir, la Revolución Nacional de 1952 rompió con un orden oligárquico excluyente y sentó las bases para una nueva Bolivia. Abrió las puertas para la creación de reformas que hasta ahora perduran. Además, ayudó a integrar el país y dio paso a nuevas formas de generar economía, como hacer la emergente industria petrolera y la agroindustria.